Quiero saludar a todos los hermanos que están compartiendo este culto vía internet. Agradecer a los hermanos que están aquí presentes y estamos estudiando este hermoso libro de Josué, que es un libro histórico, pero que es un libro de conquista, que es un libro que nos habla de cómo poseer lo que Dios ha prometido. Por medio de la fe, porque es imposible agradar a Dios, nos dice Hebreos 11:6, si no tenemos fe, pero si queremos paz, tenemos que enfrentar nuestras batallas con nuestros enemigos. Acuérdense, fue en ese momento, sigue siendo en este momento, luchando para tomar posesión hasta que el enemigo se va y Dios reina con su paz y nos da para disfrutar lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Nada se consigue sin lucha en medio de una batalla que muchas veces no es fácil. Pero lo más importante, hermanos, es saber que Dios pelea por nosotros. Que no dependemos solamente de nuestra capacidad y nuestra fuerza, ¿no es cierto? Si no, estaríamos perdidos. ¿Qué podemos hacer nosotros en nuestra capacidad, en nuestra fuerza? Prácticamente nada. Pero si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que vamos a terminar hoy con el capítulo 10 que comenzamos el domingo pasado hablando, ¿se acuerdan? El poder de Dios manifestado peleando por su pueblo. ¿Se acuerdan los amorreos? Los 5 reyes que formaron una coalición militar, un ejército unificado para venir a pelear contra Josué e Israel. Y vimos cómo vinieron a atacar en realidad a los gabaonitas, ¿se acuerdan? A los hebeos, que habían hecho pacto con Israel. Entonces los hebeos vinieron a pedir ayuda a Josué, diciendo, ayúdanos que vienen los amorreos, nos van a querer eliminar, porque estaban enojados por el pacto con Israel, ¿no? Entonces Josué va a consultar a Dios, cosa que no había hecho en el capítulo 9 y había caído derrotado en la trampa de engaño del enemigo. Pero en el 10 dijo, otra vez no voy a pisar el palito, otra vez el enemigo no me va a vencer. Así que fue a Gilgal, donde estaba el tiempo y el lugar de comunión a la presencia de Dios, a consultar justamente qué debía hacer. Y Dios le dijo, ve, defiende a los gabaonitas, yo te voy a dar la victoria. Y algo tremendo sucedió en ese capítulo 10, porque Dios destruyó, Josué destruyó con el ejército mucho de esa coalición. Pero Dios mismo mandó, ¿se acuerdan? Granizo grande, gigante, que destruyó, mató más el granizo que lo que mató el ejército de Israel con Josué. ¿Por qué? Para demostrar que Dios está peleando por Israel. Para que las demás naciones digan, no tenemos chance, no tenemos oportunidad contra un Dios todopoderoso que maneja los fenómenos naturales como el granizo, pero que también frente al pedido de Josué, detente sol en Gabaón y luna en Ajalón, ¿se acuerdan? Se detuvo el sol y hubo 12 horas de luz para poder vencer a los enemigos. Y nos dice el versículo para repasar, ¿se acuerdan? Capítulo 10, vamos a abrir allí nuestras Biblias. Nos dice 10:14, ni antes ni después hubo día como aquel, cuando el Señor prestó atención a la voz de un hombre, porque el Señor peleó por Israel. Josué le dijo, detén el sol, Señor, necesito luz para destruir y cumplir tu propósito y tu plan. No es que se le ocurrió, no es que él tuvo una imaginación
como a veces uno escucha mucha gente que declara, que decreta, como si Dios fuera el mago de la lámpara que está a disposición de mi deseo y mi capricho. Yo soy una criatura y Él es el creador. Yo soy su hijo, Él es mi padre. Es lo mismo que mi hijo me diga, haceme esto, haceme aquello, comprame aquello, anda para allá, vení para acá, papá. No, vos me podés pedir como padre, pero yo voy a, de acuerdo a mi voluntad, a otorgar a mi hijo si es bueno, si le sirve, si le conviene o no. No vamos a andar atrás de ellos. Ellos deben someterse a nosotros. Por eso es importante entender por qué Dios respondió semejante oración. Porque Josué estaba orando conforme al propósito de Dios, que era destrucción de los enemigos. Porque Josué estaba obrando conforme a la promesa de Dios. Dios le dijo, anda que yo te voy a dar la victoria. Pero eran tantos los enemigos que no tenía la luz solar suficiente para poder exterminarlos a todos. No nos olvidemos que eran 5 ciudades unidas con un ejército, una coalición militar contra el pueblo de Israel. Y nunca van a poder contra Israel. ¿Por qué? Porque Dios pelea por Israel. Lo hizo en el pasado, lo hace en el presente y lo hará en el futuro en la gran batalla de Armagedón. Si no, Israel estaría eliminado del Medio Oriente, si no fuera por la protección de Dios sobrenatural sobre su pueblo, que a pesar de que lo rechazó, que a pesar de que el rey fue crucificado y el reino postergado, siguen siendo su pueblo. Dios les sigue amando. Y temporalmente Israel está a un costado hasta que la iglesia cumpla su misión y su propósito. Y una vez que nos vayamos al cielo, y en cualquier momento, hermanos, puede suceder el arrebatamiento, nuevamente Israel se pone en el centro del protagonismo de la humanidad, como el pueblo de Dios en la tribulación. Y ya está todo escrito, está todo profetizado. O sea que es interesante estudiar la historia porque también, como fue en el pasado, como es en el presente, lo será en el futuro. Ahora, vamos a avanzar un poquito más para terminar hoy, si Dios nos ayuda, con el capítulo 10, donde vemos el poder de Dios manifestado peleando por su pueblo, porque vamos a abrir nuestras Biblias allí en el capítulo 10 y vamos a ver en esta noche, con la ayuda de Dios, que algo que quiero que podamos notar, esto es una guerra física de conquista. Es una guerra física de conquista. Israel contra los demás pueblos. Los cananitas, los amorreos, los heveos, los heteos, los jebuseos y todos los eos que hay. Había que tener batallas y victorias sobre cada uno de esos enemigos. Como nosotros hoy, ¿no? Tenemos enemigos que se nos presentan y tenemos que enfrentarlos y combatirlos para vencerlos. Y vamos a ver pisando el cuello de sus enemigos. Y Israel quería dar un mensaje, de hecho, con cada acción, con cada victoria, y de la manera que ellos lo hacían notar, para que todos los demás enemigos, la fama de Israel y de Josué se iba extendiendo, y el miedo iba ganando el corazón de sus futuros enemigos. Entonces hay algo también de un mensaje psicológico, podríamos decir, para que los enemigos empiecen a temblar contra Israel. Y vamos a ver esto en este hecho. Vamos a ver allí en el versículo 16 del capítulo 10. Josué 10:16 nos dice la palabra de Dios: y aquellos 5 reyes habían huido
y se habían escondido en la cueva de Maceda. Y fue dado aviso a Josué, diciendo: los 5 reyes han sido hallados escondidos en la cueva de Maceda. El ejército fue vencido, pero los reyes, que eran las cabezas de cada ciudad, huyeron y se escondieron en la cueva de Maceda. Esa palabra Maceda significa arrear ganado, ¿no? Así que en realidad fueron como arriados, disparando, huyendo, y terminaron en una cueva, en la cueva de Maceda, y le dieron el aviso al general principal, Josué, le dijeron: ya sabemos dónde están los reyes de los amorreos, están vivos y están en esta cueva de Maceda. Y Josué dijo, me encanta la estrategia de este hombre, ¿no? Rodad piedras grandes hacia la entrada de la cueva y poned junto a ella hombres que los vigilen. ¿Ven cómo podemos detener a un enemigo? ¿Qué te parece, Fabio? Entraron a la cueva, dijeron, le ponemos una roca ahí que no la puede... O sea, era mucho el pueblo, pusieron rocas de alto kilaje, un par de toneladas, y sellaron ahí la salida. ¿Y qué pusieron? Para que no puedan escapar, guardia. ¿A qué le hace acordar esto? A la resurrección. ¿No te hace acordar cuando dijeron los fariseos, este engañador, hablando de Cristo, dijo que iba a resucitar? Y bueno, Pilato dice, por favor, pone una piedra, sella la cueva, pone una guardia, para que no se roben el cuerpo y después terminan diciendo que resucitó, y sea peor lo postrero que haberlo matado, y ahora es peor, hablen de su resurrección. Qué bárbaro, ¿no? Es el mismo principio. Acá el enemigo son estos reyes. El enemigo del diablo, el enemigo de los judíos, el enemigo de los romanos, era Cristo. Y quisieron detenerlo poniendo una piedra que se supone que pesaba 1 tonelada, sellada por el Imperio Romano y con una guardia para que Cristo no pudiera escapar de allí. ¿Ven la diferencia, no? La diferencia es el resultado, porque Cristo no lo pudo detener la piedra, no lo pudo, la guardia quedó temblando como muertos en el piso, y Cristo resucitó triunfante de la muerte. Ahora, después de haber un pequeño paralelismo, vamos a ver cómo fue esta. Esta historia va a ser diferente porque estos hombres no son Dios manifestado en carne, son simples reyes mortales. Entonces, dice Josué, rodad piedras grandes hacia la entrada de la cueva y poned junto a ella hombres que la vigilen. Entonces ya el problema estaba resuelto, los reyes ya estaban atrapados ahí. Entonces dice el versículo 19, pero vosotros no os quedéis ahí, perseguid a vuestros enemigos, atacadlos por la retaguardia, no les permitas entrar en sus ciudades, porque el Señor vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. La estrategia de un gran líder, digamos así, de fuerzas militares, como lo era Josué. Un gran libertador estratega, que Dios lo capacitó con ese cerebro para la guerra. Entonces dijo, vamos a asegurarnos que los reyes no se escapen. Ponemos las piedras, ponemos la guardia. Y ustedes no se queden ahí. Vamos a seguir cumpliendo el propósito, porque todavía hay que eliminar a mucha gente. Y ellos estaban huyendo para volver a sus ciudades, acuérdense, a las 5 de donde venían. Tratando de escapar y sobrevivir.
cosa que era prohibido por la ley. Ellos tenían que eliminar hasta el último de los seres vivientes de cada uno de estos pueblos, como Dios lo había ordenado por medio de Moisés. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra en el versículo 20: y sucedió que cuando Josué y los hijos de Israel terminaron de herirlos con gran matanza, hasta que fueron destruidos, y que los sobrevivientes que de ellos quedaron habían entrado en las ciudades fortificadas, todo el pueblo volvió en paz al campamento. Y Josué en Maceda, nadie profirió palabra alguna contra ninguno de los hijos de Israel. Maceda era un pueblito que estaba allí, que también tenía un rey. No están incluidos en los 5 que ya hemos mencionado. Ahí estaba el líder y nadie dijo ni a. Le tenían miedo y terror, ¿no? Pero vamos a ver cómo termina la historia de los reyes en el versículo 22. Entonces Josué dijo: abrid la entrada de la cueva y sacadme de ella a esos 5 reyes. Así lo hicieron, y le trajeron de la cueva a estos 5 reyes: el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Eglón. Así que los agarraron, los sacaron, los trajeron con vida. Y dice: y sucedió que cuando llegaron estos reyes a Josué, Josué llamó a todos los hombres de Israel y dijo a los jefes de los hombres de guerra que habían ido con él. Miren qué interesante esta escena que él va a mostrarles en forma visual y práctica cómo van a terminar destruyendo a los enemigos. Miren lo que dice. Dice Josué: acercaos, poned vuestros pies sobre el cuello de estos reyes. Estos eran todos los del ejército de él, los que estaban a cargo. Y ellos se acercaron y pusieron los pies sobre sus cuellos, pisándole, como decimos, pisándole el cogote. Cogote hablando mal en la expresión, ¿no? Pisándole el cuello a los reyes. Imaginen todo el ejército ahí, los principales hombres poniendo el piecito. Ahora, uno dice: ¿para qué? ¿Para qué Josué va a hacer esta demostración pública? Para alentar, para animar a todo su ejército. Porque no fue fácil, ¿no es cierto? Imagínate, no sabemos qué cantidad de gente componía el ejército de la coalición de los amorreos. Pero no era fácil, eran miles de soldados. Y en algún momento por ahí tendría algún miedito de confrontar a 5 ciudades de amorreos, todos venían unidos. Sin embargo, Dios les dio la victoria. Pero miren qué hermoso esto. Dice: entonces Josué les dijo, una vez que tenían el pie sobre el cuello ahí de los reyes, que estaban los 5: sed fuertes y valientes, porque así hará el Señor a todos vuestros enemigos con quienes lucháis. Así como le va a pisar la cabeza, el cuello, los va a aplastar debajo de vuestros pies. Así hará el Señor, así como lo están haciendo ustedes en este momento, físicamente en contacto con estos reyes derrotados. Así hará, dice la palabra, con todos vuestros enemigos. Y también esto me hace pensar en aquel que hace 2000 años descendió del cielo y fue a una cruz
y nos dice que él venció al enemigo, le pisó la cabeza a la serpiente antigua, el diablo y Satanás. ¿Qué les parece? Él te herirá dice, él te herirá en el calcañar y tú en la cabeza. Nos dice la primera promesa, vamos a leerlo allí en Génesis 3:15. Esta enemistad que iba a existir entre los descendientes de Eva y Satanás, cuando engañó a Eva en el huerto del Edén. Y nos dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza. O sea, un descendiente de Eva que iba a nacer de su vientre iba a aplastarle la cabeza a la serpiente que es Satanás. Nos dice acá, y tú le dirás del calcañar. O sea, la serpiente iba a morder acá, aquí abajo, el calcañar, cerca del talón, pero Jesús le aplastó la cabeza a la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. La victoria está en aplastarle la cabeza. De la misma manera, Josué les dice, es maravilloso porque la palabra, ¿no es cierto? Podemos encontrar muchos paralelismos que podemos aprender de esta lucha. Esta es una lucha física, la lucha de Cristo y Satanás ha sido espiritual. Fue tentado en el desierto y alcanzó la victoria. Nunca cedió, nunca pecó, nunca se halló engaño en su boca. Y él dijo que el príncipe de este mundo será echado fuera. Si yo soy levantado entre el cielo y la tierra, voy a vencer al enemigo número uno de Dios, el diablo y sus demonios. Y fue vencido por Cristo en la cruz de Calvario. De la misma manera, volviendo a Josué, nos dice Josué, capítulo 10, versículo 25, lo volvemos a leer. Entonces Josué le dijo, no temáis ni os acobardéis, sed fuertes y valientes. Así hará el Señor a todos vuestros enemigos con quien lucháis. Qué bárbaro, ¿no? Porque hoy estamos en el mundo, hermanos. Hoy estamos en la lucha. La lucha contra los tres enemigos del creyente que son la carne, el enemigo interno, el mundo, el sistema externo, y Satanás, el enemigo espiritual, que anda como león rugiente, nos dice Pedro, buscando a quien devorar. Y un día será vencido cada uno de esos enemigos. La carne será eliminada en la resurrección, en la glorificación. La incorrupción no puede heredar la eternidad. Y Dios va a eliminar para siempre esta naturaleza adámica que poseemos todavía siendo cristianos. Satanás ya está condenado. El infierno fue creado para él y sus demonios. Mateo 25:41. Un día será arrojado en ese lago de fuego y azufre que arde por la eternidad. Ahora, por otro lado, este sistema mundano, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, también serán destruidos para siempre. Y el Señor será Rey por los siglos de los siglos. Pero mientras tanto estamos en el mundo, estamos batallando, estamos enfrentando a nuestros enemigos. ¿No es cierto, hermano? ¿Cómo andamos con la carne? ¿Cómo andamos con el mundo? ¿Cómo andamos con el diablo? Siempre está ahí, ¿eh? Siempre está ahí. Pero sabemos que un día, en breve, aplastará debajo de vuestros pies a Satanás, le dice Pablo en Romanos. ¿Qué te parece? La iglesia participará en el juzgamiento de los ángeles y nosotros estaremos sentados allí.
Y allí veremos la sentencia final y la victoria para siempre y la eliminación por la eternidad de este enemigo acérrimo de Dios, de su pueblo, como lo fue de Israel y lo sigue siendo también de la iglesia. Pero toda batalla tiene un final, y en este caso voy a expoliar el final. La victoria es de nuestro Dios. La victoria final es de la iglesia. ¿Qué te parece, hermano? Así que hay que lucharla, hay que pelearla cada día, cada batalla. No estás solo. Dios pelea por cada uno de sus hijos. ¿No es cierto? Y eso es lo que nos anima, nos alienta a no bajar los brazos, a no bajar la guardia, a no perder la fe. Necesitamos recibir su palabra, creer en sus promesas, leer las historias para que muevan y motiven nuestro corazón, como fueron victorias en el pasado. Dios quiere darnos victorias en el presente, pero en obediencia a su palabra, en fe a las promesas y hacer las cosas como Dios nos marca en la Biblia, para tener la bendición y la victoria de parte de Dios. Ahora, dice, versículo 26, después de haber dado semejante declaración, Josué, después Josué los hirió y les dio muerte y los colgó de 5 árboles y quedaron colgados de los árboles hasta la tarde. Y sucedió que a la hora de la puesta del sol, Josué dio órdenes que lo bajaran de los árboles y los echaron en la cueva donde se habían escondido. Y sobre la boca de la cueva pusieron grandes piedras que permanecen hasta el día de hoy. Estos enemigos, en contraposición a Cristo, fueron vencidos y muertos, sepultados en el lugar donde encontraron la supuesta salvación y sellados para siempre con las piedras y nunca más pudieron salir. La victoria de nuestro Señor es que, siendo que Él venció y desafió a la muerte, al diablo, fue enterrado, fue sepultado, fue la piedra tapando la cueva, sellada la guardia, pero al tercer día se levantó triunfante de la misma muerte, proclamando la victoria sobre el diablo y su hueste, como dice Colosenses, allí en el capítulo 2. ¿Qué te parece, mi hermano? Qué historia, ¿no? Qué historia que nos motiva a creer, porque la lucha hoy no es física, pero es espiritual. Y necesitamos nosotros creer que Dios pelea por nosotros y que podemos tener verdaderamente la victoria. ¿No es así, hermano? Porque a veces uno está medio cansado, está medio desanimado y empieza a dudar si nosotros podemos tener una victoria en algún momento. Luchando cada uno con sus enemigos interiores, sus gigantes. Pero qué bueno saber que Dios pelea por nosotros. Y que Dios, si nos manda al frente, es porque la victoria está asegurada. No es para que seamos derrotados, sino para que nos aferremos a Él y Él nos dé la victoria. O sea, también vamos a seguir compartiendo de esta historia, que después de lo que los sepultaron, vamos al versículo 28. Después de haber liquidado a estos 5 reyes, matado y sepultado en la misma cueva de Maceda, dice, aquel día Josué, el mismo día, conquistó a Maceda, que era otro lugar, lo hirió a filo de espada junto con su rey y la destruyó por completo con todas las personas que había en ella. No dejó ningún sobreviviente, que era lo que Dios pedía, e hizo con el rey de Maceda como había hecho con el rey de Jericó.
Josué y todo Israel con él pasó de Maceda. Esto quiero mostrarle que va a haber acá toda una serie, una maratón de batallas en el mismo día para ir sellando la victoria, porque él venció la coalición, pero todavía quedaban las ciudades y gente que había quedado en esas 5 ciudades. Entonces van a venir de campaña, luchando contra los enemigos, batallando y teniendo victoria tras victoria. Dice versículo entonces, Josué, versículo 29, Josué y todo Israel con él pasó de Maceda a Libna y peleó contra Libna. Y el Señor lo entregó también junto con su rey. Estos son 2 reyes que no tienen nada que ver con los 5 que ya los mató y los sepultó en la cueva de Maceda, en manos de Israel, que la hirió a filo de espada con todas las personas que había en ella, no dejó ningún sobreviviente en ella, e hizo con su rey como había hecho con el rey de Jericó. Lo viene colgando y dejando ahí. Imagínate el terror que iba sembrando Josué con cada batalla de Israel y con los reyes colgados, como diríamos hoy, un mensaje mafioso. Era un mensaje de poder para que vayan temblando, porque mañana te toca a vos, ¿no? Así que esto era algo que Dios quería utilizar también. Dice, versículo 31, Josué y todo Israel con él pasó de Libna a Laquis. O sea, son ciudades pegadas. Acampó cerca de ella y la atacó. Y el Señor, fíjate lo que dice, entregó Laquis en mano de Israel, la cual conquistó al segundo día y la hirió a filo de espada con todas las personas que había en ella, conforme a todo lo que había hecho en Libna. Entonces se va a levantar uno en contra de Josué. Oram, rey de Geser, subió a ayudar a Laquis. Ah, mirá, un guapo, se levantó. Y Josué lo derrotó, a él, a su pueblo, hasta no dejar sobreviviente alguno. O sea que eran indestructibles, venían liquidando pueblos y reyes. No podían hacerle frente. ¿Por qué? Porque si observas en tu Biblia, dice que Israel estaba peleando el Señor y les daba la victoria. Ahora, dice Josué y todo Israel con él pasó de Laquis a Eglón, que Eglón, bueno, ya era una ciudad del rey que ya habían matado, y acamparon cerca de ella y la atacaron. ¿Se entendió? 3 ciudades nuevas fueron conquistadas ahí, y después van a ir por las que ya habían derrotado a cada uno de sus reyes, pero no habían ido a la ciudad. No sé si se entiende. Estaba la gente que quedó. Así que van a entrar una campaña para ir a entrar a cada ciudad y liquidar a todos de esas 5 ciudades. Fíjense, Laquis, a Eglón acamparon, la atacaron. La conquistaron aquel mismo día, observen, y la hirieron a filo de espada, destruyeron por completo aquel día a todas las personas que había en ella, conforme a todo lo que había hecho en Laquis. Entonces subió Josué y todo Israel con él a Eglón, esta era la otra ciudad que ya habían destruido el rey, a Hebrón, y pelearon contra ella. La conquistaron y la hirieron a filo de espada con su rey, todas sus ciudades, todas las personas que había en ella. No dejó ningún sobreviviente, conforme a todo lo que había hecho en Eglón. La destruyó por completo con todas las personas que había en ella. Después Josué y todo Israel con él se volvió contra Debir y peleó contra ella, la conquistó con su rey, todas sus ciudades, hiriéndolas a filo de espada, destruyó por completo a todas las personas que había en ella. Este es otro rey, el rey de Debir. Ya tenemos como 9, ¿no? Impresionante. Dice, las personas que había en ella no dejaron sobreviviente alguno, como habían hecho en Hebrón,
como habían hecho también en Libna y su rey, así hizo con Debir y su rey. Venían arrasando, entrando, matando y destruyendo, conquistando la tierra que Dios le había prometido a ellos, dársela. Hirió pues Josué toda la tierra, fíjense, de la región montañosa del Negev. Esto es el sur de Israel. Estos amorreos eran de la montaña. Dice, la tierra baja y sus laderas, a todos sus reyes. No dejó ningún sobreviviente, sino que destruyó por completo a todo lo que tenía vida, tal como el Señor, Dios de Israel, había mandado. Acuérdense, ya lo leímos en Deuteronomio 20, tenían que eliminar a todos, que no quede nadie, porque eso era de ellos. Y ya terminando en el capítulo 10 dice, Josué los hirió desde Cades Barnea hasta Gaza. Esto es el sur, bien al sur de la tierra de Israel, hasta Gaza, donde estaban después los filisteos, en esa zona de la parte de la llanura de Sharón. Gaza, donde hoy Gaza sigue siendo Gaza, donde están peleando Israel, ¿no? Para recuperar la tierra de las israelitas, ¿no? En Gaza. Me salió medio Moise, ¿no? Pero me faltan las guedejas, che Mariano. Pero bueno, ahí están, Gaza. ¿Han sentido noticias de Gaza? Siempre ahí está la lucha para conquistar la tierra que le pertenece a Israel. Y dice la palabra, y todo el territorio, río de Gosén hasta Gabaón. Esto es toda la zona sur, la parte de la costa y casi el centro de la tierra. Van tomando cada vez más posesión de lo que Dios les ha prometido. Qué lindo, hermano, ¿no? Qué lindo como Dios va llevando a su pueblo a conquistar, pero Él pelea, Él da la victoria y Él te da eso que tiene preparado para tu vida. Pero es todo con lucha, es todo por fe, es todo por obediencia. Y después de tener tus luchas, hay un tiempo de paz, donde podés disfrutar. ¿No te ha pasado en un lugar donde has ido a vivir? A nosotros nos ha pasado que nos hemos mudado, un lugar oscuro, un lugar de tiniebla, un lugar donde Satanás está ahí. Llegamos nosotros y tenemos que empezar a luchar. Pelea, guerra espiritual, hasta que la presencia de Dios es establecida y después ahí podemos disfrutar de ese lugar. Pero al principio no, los vecinos, la gente, ruidos, cosas, ataques, hasta que uno, con el poder de Dios, la presencia de Dios, se va estableciendo y la paz de Dios va llegando a ese lugar. Una de las cosas que me gusta cuando vienen personas acá a nuestra casa, donde vivimos en el barrio San José, en Capilla, cuando vienen dice, gente que no tiene al Señor, dice, qué paz que hay acá. Ahora, la paz no es que vinimos acá y la paz Bolivia. Fue con lucha acá. Ha sido instalarnos, establecernos y enfrentar al enemigo con el poder de Dios. Y después que lo hacemos, con el tiempo que lleva las batallas, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda tu vida, tu familia, tu tierra, tus animales, todo, y podés disfrutar de la paz. ¿No te pasa que vas a veces a otro lado y te miran fiero y decís, ¿qué pasó? Que llegué yo y hay una lucha, ¿no? Que estás en un lugar que no es tu tierra, que no es tu... Yo cuando entro a Capilla, cuando vengo de otro lado, siento que vengo a mi tierra, a mi pueblo, donde Dios nos ha traído con nuestra familia, donde están nuestros hijos, donde está nuestro nieto, y este es nuestro lugar. Acá estamos nosotros. Acá el Señor nos trajo. Acá nos dio las batallas y acá nos ha dado las victorias. Y acá está su presencia. Así nos pasa a cada uno. Cada uno tiene sus luchas, su batalla, pero recuerden,
Dios nos da la victoria. Y para terminar, el versículo 42 dice, y todos estos reyes y sus territorios los capturó Josué. De una vez, anotá, esto que leímos que es largo, lo hizo de una, en un día solar ampliado, fue en una sola vez. Agarrá la espada, dale, vamos para allá, dale, vamos para allá, dale. ¿Cuándo termina? Horas y horas batallando, peleando, luchando, horas, de un día largo, milagroso de Dios para alcanzar la victoria sobre los enemigos. Dice, y todos estos reyes, sus territorios, los capturó Josué de una vez, porque el Señor, Dios de Israel, combatía por Israel. ¿Quién puede tener tantas victorias con tantos pueblos y vencer a tantos reyes en un mismo día? Si Cristo, si Dios no pelea por ellos. Ahí está. No es tuya la victoria, hermano, es de Dios. Tienes que tomarla por medio de la fe. Y no vivir como pollo mojado, teniendo a todo y pasa cualquiera, te mira. Vos sos hijo de Dios, vos estás del lado de la victoria, viví como un vencedor, porque Él pelea por vos. Confía en Él. Donde Dios te puso, poné la presencia de Dios, obedecele a Dios, honrá a Dios, y ahí la paz de Dios va a gobernar. Y va a ser tu terreno, y vos vas a decidir, y vos vas a disfrutar. Si no, no disfrutás, ¿no es cierto? Porque siempre estamos cascoteados por el enemigo, ¿o no? Y dice el versículo para terminar final, y volvió Josué, después de semejante, yo creo que nunca Josué tuvo tantas peleas, tantas batallas seguidas en un mismo día, en un día súper largo, con 12 horas extra de luz, y volvió Josué, cansado, habrá venido con la mano, me imagino yo, esto es imaginación mía, toda ampollada de la espada, y volvió Josué y todo Israel con él al campamento de Gilgal. Ahora sí, ahora vamos a disfrutar a Gilgal, donde está la presencia de Dios, donde está nuestro campamento, y vamos a darle las gracias, vamos a darle la gloria, vamos a darle el reconocimiento, porque cada día que pasa el terreno de Dios, nuestra tierra se va agrandando y vamos conquistando por medio de la fe. Hoy la conquista es espiritual. El enemigo sigue siendo el enemigo Satanás, su demonio. Pero acuérdense que Él fue vencido en la cruz. Y Él está con nosotros y pelea con nosotros. Que esto nos aliente, que nos anime, que nos desafíe a cada uno, hermanos queridos, y que podamos salir de este lugar alentados y animados, de que sabemos que más allá de todo lo que pasemos y tengamos que soportar, la muerte no nos puede tocar, ya fue vencida. Satanás fue aplastada su cabeza en la cruz del Calvario y será condenado en el infierno eterno. Y la carne que hoy mora con nosotros será quitada antes de ser arrebatado al cielo, si estamos vivos. Y si estamos muertos, seremos levantados en incorrupción para estar siempre con el Señor. Amén. Nada más, que Dios le bendiga.